Bienvenidos al programa La Misión del Laico en la Iglesia, en Koinonia Radio, 800 AM, Cadena Baja California. Un programa dedicado a despertar en la conciencia de los católicos la importancia de estar bien formados para poder participar activamente en la misión evangelizadora de la Iglesia Católica y, sobre todo, trabajar en la tarea de que todos los hombres se salven. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Hoy sábado 24 de octubre del 2015, una servidora, Betty Tapia de Martín del Campo, le da a usted la más cordial bienvenida a este programa, La Misión del Laico en la Iglesia, en ausencia de Ángel Martín del Campo, titular de este espacio. Gracias a usted por sintonizarnos aquí en el 800 AM de su radio, Cadena Baja California. Una programación de Koinonia Media, trabajando para la Arquidiócesis de Tijuana, alzando la voz para evangelizar. La radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en su radio. Le doy gracias a Moramay, que está aquí en los controles y también está aquí atenta y pronta, esperando su llamada si usted gusta hacer algún comentario o hablar por algún producto que aquí se ofrezca para ayudar generosamente a este proyecto de la radio, de la Radio Católica. El teléfono es 608-3652. Y si está usted a través de las redes sociales en cualquier parte del mundo, www.tjcatólico.com. Y estamos transmitiendo en vivo desde la Parroquia de la Encarnación en Camino Verde, aquí en esta soleada ciudad de Tijuana, querida ciudad de Tijuana. Nos unimos en oración por todos nuestros hermanos que están en el Pacífico, pues con la incertidumbre de este huracán que gracias a Dios no pasó a mayores, el huracán Patricia, pero de todas maneras estamos en oración desde ayer para que esto pues no pase, no haya grandes tragedias. Son pues manifestaciones de que la creación necesita ser más cuidada. Nuestro ambiente necesita ser más resguardado por nosotros, porque estas son las consecuencias. Le pedimos también, como siempre, al Espíritu Santo, que sea Él el que ilumine esta hora y que sea Él el que ponga las ideas y las palabras en mi boca. Me encomiendo de todo corazón al Sagrado Corazón de Jesús, ofreciendo este espacio con esta oración. Oh Santísimo Corazón de Jesús, fuente de todas las bendiciones, yo te adoro, yo te amo, y con sincero arrepentimiento de todos mis pecados, yo te ofrezco mi corazón. Hazlo humilde, paciente, puro y totalmente sumiso a tu voluntad. Concédeme, misericordioso Jesús, poder vivir para ti y por ti. Protégeme en todos los peligros, confórtame en mis tribulaciones, dame salud y ayúdame en mis necesidades temporales. Dame tu bendición mientras vivo y el favor de morir en tu gracia. Amén. ¿Cómo está usted ahora? ¿Cómo se siente? Hoy que despertamos en esta ciudad con sol, con mucha energía, con alegría, primeramente pues con la vida, con este gran don y regalo de la vida. Y si usted está en otra ciudad, de todas maneras nuestro Señor a cualquier rincón a través de este gran proyecto de la radio le manda decir a usted que lo quiere mucho, le manda un abrazo y le quiere decir a través de estos medios que lo está esperando, que no se olvide de Él, que Él está a su lado, que lo está acompañando, consolando y también está contento por sus alegrías, pero que también carga sus penas, sus tristezas y que gracias a usted y a su generosidad, pues este proyecto de la radio puede tener mucho alcance porque es un medio muy accesible para todas las personas que no pueden acudir, por ejemplo, personalmente a la Santa Misa. A través de este gran proyecto de la radio le llega la comunión espiritual a través de la celebración de la Santa Misa por la radio y muchos programas en donde hay palabras de aliento, en donde hay aprendizaje, conocimiento de dogmas de fe, de la doctrina de la fe, de lo que está pasando en la Iglesia, en nuestra ciudad, en esta gran comunidad católica de esta región y lo que está pasando también en todo el mundo, los mensajes del Santo Padre. Y por eso mismo le quiero dar las gracias por su gran generosidad y caridad al estar aportando
desinteresadamente, solo por amor a Dios y al prójimo, para que este proyecto siga con vida. Y le recuerdo, por lo mismo, que muchas personas, gracias a su caridad, se benefician de ello, porque el alcance de la radio pues es ilimitada y es muy accesible. Por lo mismo le recuerdo que si usted quiere y puede adquirir productos de los que están aquí, que se anuncian constantemente en esta programación, pues nuestro Señor, aparte de hacer el beneficio para usted, nuestro Señor se lo va a agradecer. Y si no, también a través de la cuenta Banamex en cualquier tienda OXXO, cuando usted vaya, puede aprovechar y ahí pues darle a nuestro Señor para que ese proyecto siga al aire a través de la cuenta 4766-8402-2088-1291. Y si está usted en Estados Unidos, a través de la cuenta de Bank of America, A Few Minutes of Prayer in the Home, el número de cuenta es 32-5013-788-447. Tenemos muchos benefactores y muchas personas que a través de su donación también en Estados Unidos pues hacen posible que este proyecto se lleve y que esta palabra de evangelización y de amor llegue también más allá de las fronteras. Gracias a usted, nuestro Señor se lo va a recompensar. Vamos a hablar ahora de dos temas muy bonitos, muy importantes. Hay uno que es un poco cotidiano, pero que tiene algo más de profundidad que aquellas dos palabras que podamos nosotros entender como algo rutinario, la pasión de vivir, o como algo mundano. ¿Qué hay más allá de la pasión de su vida, de la pasión de vivir? ¿La vive con entusiasmo? ¿La vive usted pensando en que hay algo más allá que se espera de usted en esta vida? Vamos a analizar un poquito de este tema, y también les voy a hablar un poquito de San José, modelo de virtudes. En cuanto a este tema de la pasión de vivir, solo la experiencia de Dios es capaz, y con claroscuros, de darnos la fuerza necesaria para transitar con entusiasmo por la vida. ¿Cómo la vive usted? Porque entonces sabemos que Dios nos ama como nunca seremos amados, y conocemos el anuncio de la buena nueva de nuestra vida final feliz y para siempre. Recuerde que usted está aquí por un plan de Dios. Dios nuestro Señor lo pensó a usted desde siempre, desde la eternidad. Para nuestro Señor no hay tiempo, y usted está aquí con la vocación y para la vocación del amor y para amar. Usted trae integrado un chip del amor y trae la tendencia al bien, a la tendencia al servicio, la tendencia a comunicarse con Dios a través de su alma espiritual. Y la única forma de hacerlo es a través precisamente de esa capacidad de amar con su inteligencia, su voluntad y libertad. Es decir, usted lo decide. Nuestro Señor le da esa capacidad de discernimiento y de elección, si usted así lo quiere. No nos hizo robots. Él quiere que nosotros lo escojamos por voluntad propia y por convicción propia, pero nuestra tendencia aquí es venir a hacer el bien. Tenemos la contraparte, por ser limitados, por ser personas, seres humanos limitados, en donde caímos pues por el error de nuestros padres, en la tentación, en el pecado de soberbia, de orgullo. Entonces también tendemos a caer al mal. ¿Qué va a decidir usted? ¿Cómo quiere vivir su vida? Puede seguir una vida virtuosa, de valores, y luchar contra ese mal que tanto le aqueja y le atenta y le quita la posibilidad de vivir plenamente feliz día a día con lo que le toque. ¿Qué tanto acepta usted precisamente eso, lo que le toca? Ha llegado un momento en nuestra sociedad desvinculada completamente, en el que el anuncio pues de la publicidad y el sentido de la vida en el que se educa pues son intercambiables. Los gurús de la motivación promueven esa frase tan trillada, la pasión de vivir. ¿Qué entiende usted por la pasión de vivir? Vive cada instante como si fuera único, y que en un determinado sentido pues sí lo es.
es único. Cada segundo que pasa, ¿usted está consciente que ya es historia? ¿Lo aprovechó? Esto constituye ya un lugar común de los estilos pues, de vida mediáticos en las relaciones interpersonales que así se consumen en momentos fugaces a la búsqueda de una intensidad que conmueva. Y es también un recurso generalizado de las grandes empresas, por ejemplo, para hacer trabajar sin medida y con entusiasmo a sus cuadros directivos en torno a una palabra clave, una palabra clave que tanto se utiliza hoy para todo, para motivar, pero ¿para motivar a qué? Se ha desvirtuado, sí. Se ha degenerado, sí. Se ha aprovechado el concepto, sí. Y esta palabra es entusiasmo. ¿Qué entiende usted por este concepto de entusiasmo que tanto le gritan los medios de comunicación, que tanto le dicen en su trabajo, que tanto le dicen también a los jóvenes en la escuela? El entusiasmo viene con una trascendencia espiritual, viene, valga la redundancia, para trascender, para vivir más allá de lo temporal, de lo momentáneo, no de lo placentero, no de lo terrenal. Entonces, con esa palabra de entusiasmo, de motivación, lo que se pretende es manipularlo y controlarlo a usted para que se genere algo para alguien y tal vez no es para su equilibrio de vida, en donde usted pueda tomar en cuenta las otras áreas de su persona y contribuir también en su casa a una vida de armonía, en donde pueda usted trabajar todo lo que se necesita para que su familia esté bien atendida con afecto. Y eso me refiero a que a veces, por ejemplo, en las empresas y en los trabajos, los explotan y les quitan tiempo para usted y para su familia. Ese es un ejemplo. Vamos a una pausa y regresamos. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en su programa La Misión del Laico en la Iglesia, platicando el tema de la pasión de vivir. ¿Cómo vive usted su vida? ¿Con qué pasión de laico, de católico, de hijo de Dios, de querer hacer el bien y servir el bien? El problema es, pues, cuando esta forma de coaching emocional, un coaching de ego, de soberbia, de yo puedo solo, sin nadie, que navega a favor del viento emotivista, de estas grandes corrientes que ahorita nos dicen, pues que tú puedes ser y hacer lo que quieres, lo que quieras. Penetra en el ámbito cristiano y aún más cuando lo hace en la escuela. Se apela a la pasión y entusiasmo, a vivirlo en cada instante, solo y como una emoción, como un fin en sí mismo, que automáticamente es bueno para los demás, que no deja espacio para nada más que para el yo lanzado. Es decir, a veces se nos olvida que nosotros dependemos de Dios y nos debemos a los demás para Dios, y solo quiero mi bien. Y nada más tengo un momento de dolor, de angustia, de tristeza, que no salen las cosas como yo quiero, de sufrimiento por alguna situación, de fracaso en algún proyecto o algo que pasa en mi entorno, en mi familia, en mi hogar, que yo no tenía contemplado y me saca de mi zona de comodidad, de confort. Entonces, luego, inmediatamente me viene el pensamiento de ¿por qué yo? ¿Por qué injusto? ¿Por qué a mí? ¿Yo qué tanto me esforcé? ¿Yo qué tanto hice? ¿Yo qué tanto he hecho? Bueno, ¿en referencia a qué y por qué? ¿Por qué razón yo no puedo sufrir? ¿Por qué razón estaría yo entonces como inmunizada al sufrimiento? Si nosotros entendemos la otra parte,
el sentido pues de lo que nos pasa, que Dios habla a través de los acontecimientos en mi vida, puedo entender que la vida no es cuestión de emociones, no es cuestión de sentimientos. Tiene mucha más trascendencia. Y vamos por ejemplo, en la parte espiritual. En el ámbito espiritual, todo lo que me pasa, inmediatamente en lugar de yo sentir como una desdicha, como si fuera una persona victimizada, víctima de la situación, puedo cambiar ese pensamiento inmediatamente y hacerme la pregunta, como servidor de Cristo, como servidor de nuestro Señor, llena de amor, de misericordia, de caridad y sintiéndome bendecida, como católica y como hija de Dios, ¿para qué me está pasando esto? ¿Por qué está sucediendo? ¿Qué tengo que hacer aquí? Con mis dones y mis talentos y mis cualidades, el aprendizaje que tengo, mi experiencia de vida, mis virtudes y mis talentos, ¿qué puedo hacer yo con esto? Y ahí está entonces, en lugar de un episodio triste, emocional, terrenal, momentáneo, placentero, en donde me sacó precisamente de ese placer, puedo yo transformarlo y darle otro nivel, otra dimensión de trascendencia y hacer de esa tragedia algo grandioso. Todo ello al servicio de los valores, esa figura indeterminada, multiforme, que mete en el mismo saco sin orden ni jerarquía cosas muy distintas, valores que sin las correspondientes virtudes, las prácticas buenas que permiten realizarlos, pues conducen a la nada. Es decir, puede pasarnos enfrente de nosotros una gran oportunidad de crecimiento, de hacer algo por alguien, de hacer algo por Dios. Y si no lo vemos desde los ojos de las virtudes y de la caridad, de las virtudes cardinales, de lo que Dios me está presentando como oportunidad, voy a desperdiciarlo. Y voy a entonces a desperdiciar una oportunidad también de organizar mi interior y de practicar ese orden o ubicar ese orden interno que yo debo de tener, porque la voluntad de hacer las cosas viene de un orden interno. Entonces, teniendo un orden interno, me ubico en la circunstancia, en el entorno, en el contexto, y puedo con un orden externo volcarme y transformar lo que me está pasando con mi persona, porque además tomemos en cuenta que no estamos solos. Entonces pasa de ser un momento que pudo haberse quedado tristemente, desaprovechadamente, en una emoción y en un sentimiento, y lo transformamos en algo grandioso. Y creo que ahí podemos todos aportar muchísimo en todas las cosas y situaciones, en los frentes en los que nos toca a nosotros vivir. La oración precisamente, por ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que dicen, es que yo no tengo tiempo de hacer oración, no tengo tiempo de ir a donde yo quisiera, por ejemplo, ante el Santísimo, a más pláticas, a más retiros, etc. La vida, quiero decirle a usted que la vida misma, su vida, puede ser una oración. Si usted se le ofrece a Dios y está en constante comunicación con Dios y se habitúa a traer a Dios en su mente y en su corazón, todo lo que usted hace en el día, en su rutina, como ama de casa, como papá, como mamá, como estudiante, en cualquier oficio se puede transformar en una oración. Entonces, desde ese punto de vista, desde ese orden interno, alineado espiritualmente con nuestro Señor, usted va a hacer de esos momentos algo grande y va a haber la oportunidad. No le van a pasar enfrente y las va a desaprovechar, las va a detectar, porque va a estar usted entonces en comunión con nuestro Señor, atenta a detectar los momentos en donde Él la necesita o lo necesita a usted. Mire, hay un psiquiatra que a mí me gusta mucho, Enrique Rojas, él es español. Hay un libro que en alguna ocasión en mi programa también yo lo he comentado, La conquista de la voluntad. La conquista de la voluntad. Hablando un poquito, si no conocen a este autor, Enrique Rojas es catedrático de psiquiatría de la Universidad en Madrid y además pues él pertenece a la generación de médicos humanistas. Tiene otros libros, estos libros ya están un poco viejos, pero han sido
pues muy buena base para poder entender las corrientes de estos tiempos, como por ejemplo El Hombre Light, y con este libro del Hombre Light usted ya identifica más o menos de quién se trata, ¿no? También tiene otros libros como El Amor Inteligente, La Ilusión de Vivir. Esta literatura se la recomiendo. Todos los libros de Enrique Rojas son recomendados, tienen muy buen fundamento y argumento. Es una persona seria, no es muy comercial como Jorge Bucay, por ejemplo. Es profundo en sus conceptos y nos ayuda como base a entender algo tan importante para nosotros como por ejemplo es el trabajo de la voluntad. Entonces en este punto de la pasión de vivir, Enrique Rojas dice en un artículo precisamente de este libro de la grandeza de la voluntad, utilizando una concepción clásica para diferenciar entre desear y querer. Fíjense, desear y querer, hay una gran diferencia, se lo voy a explicar. Lo primero, o sea, desear, corresponde a perseguir algo desde el punto de vista afectivo, y ahí encajaría pues el entusiasmo, la pasión y el vivir a tope. Pero pasión, ¿con qué fin? Vivir, ¿para qué? Hasta ahí puede ser, ¿no? Algo superficial, algo hueco, algo momentáneo, algo de la cual pues es mundano, que también traemos en nuestra debilidad humana. Yo lo entiendo perfectamente, pero usted se va a quedar ahí. Querer es otra cosa. Usted puede entonces pasar del desear al querer. Querer es otra cosa, dice Rojas. Es buscar algo con empeño y tesón, poniendo la voluntad por delante. ¿Voluntad qué es? Voluntad entra la determinación, es decir, ahí entra su inteligencia, su proceso de razonamiento, de discernimiento, de ver si es bueno para usted y para los demás o no le conviene. Entra también el trabajo de las virtudes, por ejemplo, la firmeza y solidez en las metas, es decir, lo compromete a usted a un esfuerzo, a un sacrificio, a un trabajo interno, a dejar cosas, a vencerse usted mismo, a anularse en algunas cosas en pro de algo que le van a ayudar a avanzar en su criterio, en su madurez, en su espiritualidad, ¿no? En su constancia, en su perseverancia. Puede ser, por ejemplo, lo que exige disponer de ellas, ¿no? ¿Qué le está exigiendo a usted para lograr esa meta? ¿Qué demanda saber lo que uno quiere? Por ejemplo, el sentido de la vida. Entonces, también el sentido de la vida va a tener para usted otra connotación al haber logrado algo con un sacrificio. Ya no va a ser lo mismo para usted el amanecer un día después de haber logrado algo con tanto sacrificio y tanto esfuerzo que antes. Hay un parteaguas. Cada vez que usted logra algo, entonces deja algo en su alma de aprendizaje, de historia, y si no logró o no se llegó a los resultados que usted quería, el mismo proceso que lo llevó a eso ya es una riqueza. Poner los medios adecuados para lograrlo también le ayuda a crecer, que es, por ejemplo, la virtud de la prudencia. La firmeza para conseguirlo, que se nutre de la fortaleza asistida. Fíjense ya cuántas virtudes, cuántos valores han trabajado. También la fortaleza asistida por la necesaria templanza y el sentido de la justicia para no pasar por encima de nadie. Y la necesaria acción humana, la acción que permite realizar lo propuesto y que es portadora de sentido. Fíjense, por ejemplo, en la pura justicia nos podemos quedar. ¿Quiénes somos nosotros para merecer las cosas? Aquí solamente nuestro Señor, por ejemplo, es el único que podemos entender que se merece todo. Nosotros no. Nosotros tenemos el derecho a ganarnos las cosas. Hay que ganarnos la vida. Hay que ganarnos la religiosidad y el amor de Dios. Hay que ganarnos el respeto a los demás. Ya tenemos la dignidad por ser hijos de nuestro Señor a su imagen y semejanza. Ahora, ¿qué va a hacer usted entonces para ser justo con usted mismo y con los demás? Vamos a una pausa y regresamos. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico.
Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar aquí en su programa La Misión del Laico en Cadena Baja California 800 AM, aquí transmitiendo en vivo desde la Parroquia de la Encarnación en Tijuana, nuestra querida ciudad de Tijuana. Y estamos tocando el tema de la pasión de vivir. ¿Cómo se puede perder a veces esa pasión de vivir? Porque sentimos que la vida precisamente es injusta con nosotros. ¿Por qué sentimos que es injusta? Porque sentimos también que nos merecemos todo y pensamos que nos merecemos todo, que hemos sufrido y hemos trabajado tanto que no es justo lo que nos pasa, que la vida no nos da lo que nos merecemos. Y no es así. Al contrario, todas las adversidades, las crisis, precisamente, son oportunidades de crecimiento. Les decía que solamente nuestro Señor y nuestra Virgencita María, San José y todos los santos y mártires, pues son merecedores de lo más grande, lo que debemos anhelar nosotros, no desear, trabajar, buscar, para ganárnoslo justamente que es la vida eterna, estar en gloria de Dios cuando Dios nos llame a su presencia. Y ahí va a ser precisamente el libro de la vida. Él nos va a abrir el libro de nuestra vida que escribimos en cada renglón. ¿Fuimos nosotros justos precisamente con nuestra vida? ¿Fuimos justos con lo que Dios nos regaló? ¿Con lo que Dios nos dio para trabajar? ¿Fuimos justos con nosotros y con los que me rodearon, con los que yo me topé en la larga o corta vida que haya tenido? Va a ser un juicio severo, pero esa justicia es precisamente lo que a mí me va a hacer conciencia. ¿Me lo gano o no me lo gano? ¿Y qué tengo que hacer? Pues para ganarme la vida eterna. Y la justicia pues nunca va a ser del todo al 100%, ni conmigo ni con nadie. Este mundo nos falta muchísimo para que sea justo para todos. Nosotros provocamos esa injusticia con nuestro egoísmo, con todas nuestras acciones negativas que no van hacia el bien común. Es la naturaleza también de la debilidad y limitación del ser humano y producto de querer vivir fuera de una vida cristocéntrica, de querer vivir cómodamente, sin que nada ni nadie nos esté determinando qué hacer, ni nos esté dictando qué hacer. Queremos sentirnos libres, sin ataduras, y esa libertad y ese vivir sin ataduras está mal entendido. Entonces nosotros como católicos, como laicos, como miembros de una comunidad, de un pueblo de Dios en la iglesia, necesitamos buscar la justicia, procurar la justicia. ¿Por qué procurar la justicia? La justicia también la podemos llamar hoy santidad, porque es la perfección. La justicia reúne todas las virtudes y trabaja todas las acciones buenas a la que también nosotros podemos prepararnos. No es algo imposible, no es algo inalcanzable, no es una utopía. Nuestro Señor nos preparó para poder ser justos, pero usted quiere, yo quiero, ¿lo buscamos realmente en nuestra vida? Nos falta mucho, y ese es el camino hacia la santidad, la justicia. La voluntad, dice Enrique Rojas, se forja, entrena mediante la formación del carácter y combina la razón con el sentimiento y el deber que niega validez a la pequeña y extendida filosofía de lo que me apetece. Lo que le apetece a usted, lo que me apetece a mí a veces, no es lo correcto, no es lo que me conviene. Y entonces volvemos a que recuerde la diferencia del desear y el querer. ¿Qué tanto de lo que yo deseo es bueno para mí? ¿Qué tanto de lo que yo deseo me va a abrir otras puertas, a otros deseos, a otros placeres? La voluntad requiere de la virtud y esta necesita a su vez una comunidad. Esa comunidad de virtudes que se necesita trabajar en casa. El hogar es precisamente la primera escuela de virtudes con la familia. Después se vendrá practicando en la escuela, en la empresa, transmitirla a su lugar de trabajo, a donde usted se desenvuelva.
y también polarizarla a su comunidad, a su ciudad. Si todos los laicos reconociéramos esta parte de trabajar las virtudes, pudiéramos ya tener otro mundo. La virtud permite la jerarquía que ordena la vida. Por ejemplo, de esa justicia de la que hablábamos. La justicia es previa a la solidaridad, porque la solidaridad sin justicia es un engaño. Formar el carácter es la base de toda tarea educativa, guiada por el fin de lograr una vida realizada en el bien a lo largo de nuestra existencia, siempre viendo por el bien común, por el bien del otro. Entonces, el entender la solidaridad sin justicia es un engaño a uno mismo y a los demás. Y nosotros que estamos viviendo en un mundo con tanta contradicción, con tanto trabajo de empoderamiento, donde la vista del hombre y los sentidos se levanta y nos levantamos pensando ya en lo material, en trabajar, en tener, en adquirir, en prender los medios de comunicación y que nos estén bombardeando todo este mundo relativista, materialista. Sí influye en nosotros, sí nos llega a afectar de manera que a veces ya se queda en nuestro subconsciente y luego puede pasar a nuestro inconsciente y ya hacerlo un hábito de manera en automático y no darnos cuenta. Ese es el peligro de las corrientes ideológicas, en donde con este mundo de empoderamiento materialista, pues se nos olvida la justicia, se nos olvidan las virtudes, se nos olvida trabajarlo en comunidad, ver por el bien del otro, y nos ensimismamos y vivimos una vida sumamente cerrada para mí y por mí. Entonces esa solidaridad, cuando debe de salir, no sale. Un ejemplo, ahora que estuvimos viendo la noticia de que pudiera tocar Patricia en un nivel 5, ¿no? El huracán Patricia en la costa del Pacífico, que también después por ahí se corrió el rumor de que tembló. Dices tú, bueno, ¿de qué se trata todas estas tragedias tan terribles de tempestades? ¿Qué nos está gritando Dios a través de estos acontecimientos? Es los signos de los tiempos, es el lenguaje de Dios. ¿Los queremos leer o no los queremos leer? Entonces pudiera yo aquí retomar el ejemplo como fue el temblor del 85 en México. Dios no hubiera querido esa tragedia, pero a veces se necesita que el hombre asimile la esencia del ser humano, precisamente la esencia de ser humano y humanitario, de que primero somos personas y regresar a lo esencial y a lo básico, y con tragedias así entonces sacudir ese orden interior que estaba completamente desubicado y volvernos nuevamente a ubicar en nuestro norte. ¿Tendemos a tener en el norte a nuestro Señor o a tenerlo en el centro? ¿O ni siquiera lo tenemos contemplado en nuestras coordenadas de vida? Tal vez es necesario, pues, estas situaciones como tragedias ecológicas en donde se venga una purificación para que el hombre vuelva otra vez a humanizarse, a esa solidaridad que tiene como base la justicia, que nos lleva a la santidad, a la perfección. El entusiasmo, pues volviendo al tema, el entusiasmo, la pasión como metodología de vida y solo por sí misma, solo sirve para no plantearse el fin de la vida humana realizada. Es como considerar que la caña de pescar es el deporte de la pesca, que exige mucho más. Necesita pues un pescador, es decir, un ser humano preparado para el fin de pescar y de los peces. Entonces, ¿no ha de existir entusiasmo? Claro que sí, no es malo el entusiasmo. De hecho, los que creemos en nuestro Señor, en Dios, en el amor, traemos la alegría dentro. Y la alegría va unida a una ilusión, a un entusiasmo, porque es esperanza, es fe, es creer que va a pasar algo bueno cada momento de mi vida. Y uno, si es propositivo, pues tiende uno más a que se logre ese bien, a que si uno tiene la tendencia a pensar negativo, a pensar mal, uno atrae cosas negativas, abre otras puertas.
Entonces es una fantástica dimensión humana, pero no solo del sentimiento, el entusiasmo. Es más, no se debe abusar de él, sino también de la razón y de la voluntad que sirve para realizar lo que se debe, el deber. Gracias, pues, a las virtudes que empiezan por 3 relacionadas con Dios, las teologales. Las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Y si empiezan por Dios, significa que necesitan de un espacio, un vaciado de nuestra vida para la experiencia de Dios, es decir, abandonarnos, que es lo que vamos a ver ahorita con la vida de San José, si nos queda tiempo. Abandonarnos nosotros mismos, aniquilarnos, decían, pero no es que perdamos la dignidad humana y no nos reconozcamos como personas que valemos por ser hijos de Dios, sino dejar a un lado nuestras tendencias de la carne, del hombre, para que entren las de Dios. Un vivir a tope sin referencia a Dios solo conduce a la larga o a la corta al vacío existencial, sobre todo cuando uno por ley de vida va tropezando con la ingratitud, la maledicencia, que es lo que yo les decía, hablar mal, pensar mal, el engaño, la negación del éxito a nuestro esfuerzo, la enfermedad y el dolor, la injusticia, el sufrimiento, la decrepitud y lo efímero de la existencia. Ser persona significa haber recibido una educación para esta realidad, y esa no es la vía del entusiasmo, una caña de pescar entre otras, sino de la fe vivida y de la formación en las virtudes que ayudan a realizarla, a ser coherentes con ellas en la difícil cotidianidad. Vamos a una pausa y continuamos, no se vaya. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Gracias por continuar aquí con nosotros en esta programación de Radio Católica. Voy a hablarles ahora un poquito, lo que el tiempo me permita, de San José, modelo de virtudes. Nos dice Mateo 1:24, al despertar, José de su sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado. Aunque poco pues se habla de San José en los evangelios, aún así podemos descubrir las abundantes gracias y virtudes que este santo vivió como esposo de la Virgen María y padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. San José participó en el plan de la redención, así como pues el plan de la salvación empieza por el sí de María, pues también empieza después del sí de María con el sí de San José. Redención, este plan de la redención desde la encarnación misma de Jesucristo, donde San José participó, obedeciendo las revelaciones dadas por Dios por medio del ángel, sin dudar y aceptando con humildad y con fe, pues la voluntad de nuestro Señor. Muchas son las virtudes de San José, pero hoy les quiero que Él vivió y que pues nosotros podemos aplicar también en nuestra vida. Voy a empezar hablándoles por la justicia, esa virtud que nos manifiesta con su vida, de la cual Él es testimonio en su vida. Conozcamos un poquito de la justicia de San José. Él es conocido como el varón justo precisamente. El Evangelio, en Mateo 1:19, nos presenta una imagen de él, de San José, que se envuelve en el amor a Dios, amor a su esposa y amor al niño al que se le encargó cuidar. La justicia a la que nos referimos no es solo la virtud que consiste en dar a los demás lo que se le debe. Es también ese conjunto pues de perfecciones que ponen al hombre en sintonía total con la ley de Dios, en perfecta adecuación con la voluntad de Dios. La palabra justo en el lenguaje bíblico designa el compendio de todas las virtudes. El justo del Antiguo Testamento es el que después
en el Nuevo Testamento llama santo. Santo, justicia y santidad, pues expresan la misma realidad. El justo es el que se abstiene del mal y hace el bien, el que tiene un corazón puro y es irreprochable en sus intenciones, el que en su conducta observa todo lo prescrito con relación a Dios, al prójimo y a sí mismo. El justo no hace nada sin preguntarse, pues lo que Dios manda o prohíbe, y obedece la voluntad de Él. Siempre se está preguntando a sí mismo: ¿qué me pediría Dios en este momento, con esta situación? Esa es la persona justa. ¿Qué me pediría Dios con mi hermano, con esta persona, con esta situación que me está pasando, con alguien de mi familia, con un amigo, con la necesidad de alguien que me está pidiendo ayuda, tiempo, que me está pidiendo de mi persona? ¿Cómo podríamos nosotros entonces aplicar esta virtud y vivirla en nuestros hogares? Mediante la educación de los buenos hábitos y de las virtudes, pues desde pequeños, en las diferentes etapas de nuestros hijos, y con una perseverancia mantenida siempre en el esfuerzo. Siempre en el esfuerzo. Caeremos, pero vamos a intentarlo nuevamente. Todos nuestros actos así serán purificados y van a ser elevados a la gracia divina y por la gracia divina. Con la ayuda de Dios, pues iremos forjando el carácter de nuestros hijos y de nosotros e iremos creciendo en la práctica del bien, con un corazón puro, con la recta intención. La recta intención es lo que nos mantiene alineados en esa frecuencia hacia la santidad. Claro que podemos salirnos de esa recta, pero volver a hacer conciencia y volver a retomar el camino es lo que a nuestro Señor le agrada. Y hacerlo pues todo siempre en relación con lo que Dios me pediría, en armonía con los demás y con uno mismo. Uno de los principales objetivos de los padres tiene que ser hacer el bien con justicia, precisamente dentro y fuera de la familia, que ese es uno de los valores, y ya en acciones concretas, pues virtudes que más necesitamos en la sociedad de hoy, para lo cual tenemos que pensar muy bien cómo vamos a educar a nuestros hijos en esta virtud de la justicia y cómo la vamos a practicar, pues en todas las decisiones que tomemos, sobre todo en este mundo tan injusto que hemos estado comentando, y que así a veces es tan evidente la injusticia. Nos sentimos atacados, nos sentimos ofendidos, nos sentimos que a veces pues no nos tratan con esa dignidad de la cual poseemos por ser hijos de Dios, por ser personas, derechos humanos básicos que nosotros tenemos y que son atropellados. Y esto pues es algo que nos puede suceder a todos, y que uno no puede hacer lo que quiera. Uno tiene siempre que apegarse a esa ley mosaica que nos lleva a la justicia. Otra de las virtudes importantes de San José, que hay que comentar, claro, y que hay que vivir, es la obediencia. San José vivió toda su vida en obediencia y en silencio. Comenzó cuando el ángel le anunció la maternidad divina de María. ¿Se imaginan lo que él pensó? O sea, él no había tenido ninguna relación con la Virgen María, con María en ese entonces. Él se iba a desposar con ella, y acuérdense en esa época cómo era la mujer, era pues muy señalada, estaba como siempre en la mira de todos, porque era el objeto de tentación para el hombre. Entonces el adulterio era demasiado atacado, y era demasiado castigado. Cuando se le revela el sueño a San José, que iba a tener un hijo adoptivo y que ella ya lo traía en su vientre, ¿cómo creen que pensó San José? Y aún así, sin preguntar, sin dudar, teniendo fe en un solo sueño divino que nuestro Señor, claro, él al ser un hombre casto, sin mancha, puro, pues por obra y gracia del Espíritu Santo, asimiló perfectamente que era la voluntad de Dios, y él tuvo esa fortaleza y esa fuerza de seguir obedeciendo, de no dudar como hombre, de no dudar de ella, de no lastimarla, de no acusarla, de estar en silencio y de permanecer en silencio para que no se supiera, ¿no? Para que nadie le hiciera daño a ella, protegerla. Y él entonces, como hombre, se hizo a un lado, se anuló, se reprimió
para entonces engrandecer el acto de nuestro Señor, que era el mandato de Él, para que Él obedeciera. Podemos pensar que la idea que José se había hecho de su vida era la de una vida discreta, sencilla y apacible. Ahora resulta ser otra cuando ante el aviso del ángel se siente incorporado a la venida del Salvador. José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Y él, sin tener la capacidad, por ser hombre, de comprender este milagro de la salvación, de la redención, porque era un plan divino, aún así lo asumió y lo acató con silencio y obediencia. San José obedeció de inmediato, sin conocer seguramente pues la serie de acontecimientos que se le presentarían, situaciones que tal vez pues no esperaba, pero que aceptó en silencio. Muy pronto habría de saber que el nacimiento del Mesías no podría suceder en Nazaret, y después sigue obedeciendo. Se va a Belén y luego huye a Egipto para cuidar la vida de su hijo, y así sucesivamente. Fue una sucesión de actos de obediencia. Otra de las virtudes pues es el silencio y la oración de San José. San José sufrió la dolorosa experiencia de los 3 días durante los que el niño Jesús estuvo perdido, permaneciendo ahora en silencio ante la respuesta de Jesús. ¿No sabían qué de ocuparme de las cosas de mi Padre? Esto fue una dolorosa prueba, pero también una gran revelación para poder ir descubriendo la grandeza del misterio de Jesús. En oración y silencio. José es el santo, pues, del silencio. Pero el silencio de San José no es un silencio de apocamiento, ni de timidez. El silencio de San José es el silencio respetuoso y asombrado, que escucha a los demás, que mide prudentemente sus palabras. Es el silencio necesario para encauzar la vida hacia adentro, para meditar y conocer la voluntad de Dios. Es en el silencio interior y la constante comunicación con Dios como nosotros podemos ir escuchando y descubriendo también la voluntad divina en nosotros. Es un caso excepcional en la Biblia, un santo, San José, al que no se le escucha ni una sola palabra. No es que haya sido uno de esos seres que no hablaba nada, pero seguramente fue un hombre que cumplió aquel mandato del profeta antiguo. Sean pocas tus palabras. Quizás Dios ha permitido que de tan grande amigo del Señor no se conserve ni una sola palabra para enseñarnos a amar también a nosotros en silencio. San José, patrono de la vida interior, enséñanos a orar, a sufrir y a callar. Yo aquí termino este espacio. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Soy Betty Tapia de Martín del Campo y lo espero mañana en mi programa, aquí mismo a las 3 de la tarde. Que tenga usted muy bonito día. Hasta pronto. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. La misión del laico en la Iglesia es contribuir a que todos los hombres se salven, llevando una vida conforme a los designios de Cristo y de su Iglesia. En pocas palabras, los laicos son los encargados de que el reino de Dios se haga una realidad en los diversos campos que forman su vida. Yo soy Ángel Martínez. Estás escuchando